ahora sí, tenemos voz y voto, que no es poco. Vamos a darle la bienvenida a quien viene a iluminarnos en el ámbito de la política internacional. Y mirá que hay cosas que están pasando en este bendito mundo. Buen día, Sergio Guzmán, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Daniel? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, acá viendo realmente una situación extraordinaria porque atacar a los cascos azules, yo lo formularía como pregunta. ¿Antecedentes de esto? No se registran. Ajá. Sí han habido incursiones y heridos en donde las fuerzas de paz de las Naciones Unidas han sido lesionadas, atacadas, agredidas. Pero, ¿qué son los cascos azules? Claro, ¿Qué son los cascos azules? Porque esto es muy importante tenerlo presente. Naciones Unidas, como sabemos, se crea, este es el mes de Naciones Unidas, el 24 de octubre, concretamente es el Día de las Naciones Unidas, en donde se firma la Carta de San Francisco, que es el documento que le da nacimiento a este organismo. Y en el año 1948 advierte esta organización que es necesario, precisamente en pos de cuidar y de velar por el objetivo por el cual había sido creada, la creación o la conformación de cuerpos de seguridad profesionales especiales para que intervengan en determinados países. Claro. Los cascos azules, y se crea este organismo que, atención, no es un cuerpo permanente. ¿Sí? Las Naciones Unidas no tienen una fuerza de seguridad permanente, sino más bien se conforma a pedido puede ser de un Estado en particular, pero por orden específica de una resolución del Consejo de Seguridad. Bien. ¿Sí? Solo por una normativa del Consejo de Seguridad pueden intervenir los cascos azules. No es que intervienen por generación espontánea, ni mucho menos. No. Bueno, en ese entonces, o casualidad, precisamente los cascos azules habían intervenido en el conflicto en Medio Oriente. Era la primera intervención que tienen en Medio Oriente. Y el dilema, la discusión, la preocupación que existía en ese momento era de qué manera, un detalle no menor, identificás a un cuerpo militar que esté en una contienda, en un espacio en donde se esté llevando a cabo una contienda bélica y que no forme parte de esa contienda, sino que vaya precisamente en nombre del resto de las naciones a intentar disuadir esa situación. Claro. En ese momento se había creado ya, mira qué detalle, ya se había creado la bandera de Naciones Unidas, que es esta famosa bandera que conocemos nosotros, con el logo y el fondo azul, azul claro, ¿sí? Un azul pálido se le denomina. Bien, de igual manera se iba a crear entonces los cascos, dice, va a ser un modo rápido de identificar, porque tenía que ser un color que no se pudiese camuflar, que sea fácilmente identificable y que fundamentalmente sea identificable, ¿sabes quién? Para los francotiradores. Claro. ¿Sí? Es decir, parecen cuestiones muy menores, pero todo esto tiene un porqué. Me remite a la Cruz Roja, por ejemplo. Son colores que deben ser llamativos y que no aspiran a camuflarse, ¿sí? Claro. Entonces, esa bandera que vemos atrás, ese es el jefe de personal en Medio Oriente y esa es la famosa bandera con las unidades blancas y la sigla de Naciones Unidas en inglés. Esa es la bandera de Naciones Unidas. Bien, en ese momento no existía la posibilidad en lo inmediato de fabricar o de pintar cascos. ¿Sabes que se pintaron con aerosol azul? Los cascos que habían quedado de la Segunda Guerra Mundial, los famosos M1, no importa. Claro. Los M1 estadounidenses se pintaron de color azul para ser colocados en las fuerzas especiales. Bien, todos los países aportan, el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas, hay secciones determinadas, establecen y deciden cuáles son, dependiendo del lugar del mundo, el cuerpo profesional que se necesita, incluso para tener en cuenta cuestiones tales como el idioma, que facilite el acercamiento entre la población civil y demás. Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque en función de estos van a ser el origen desde donde van a aportar los países voluntariamente equipamiento y personal. ¿Cuál es el personal que mayormente se requiere? Es un personal de infantería, son soldados de infantería. Hoy están demandando, por ejemplo, mucho personal profesional femenino. Se necesitan muchas mujeres en el caso de los cascos azules. Bien, América Latina, en proporción al globo terráqueo y de lo que aporta y colabora en cascos azules, es un porcentaje
que puede ser considerado relativamente bajo, pero es un porcentaje importante en función de los acontecimientos que suceden. Entre un 3 y un 5% a la totalidad de los cascos azules. ¿Que cuántos los conforman? Dije que no es estable, pero sin embargo hay una reserva, dicho esto entre muchas comillas, ¿sí? Hay países que están dispuestos, eso sería una mejor expresión, de alrededor de 90.000 infantes, de 90.000 personas que pueden colaborar esto. Que no son personas comunes, reitero, son soldados profesionales. Bien, dentro de América Latina, ¿sabes cuál es el país que más aporte hace a cascos azules? Es Uruguay. ¿Sí? Mirá vos, yo te hubiera dicho Brasil o México. Sí, viste que son países más cuantiosos en población. Sí, Uruguay aporta siempre alrededor entre el 45 y el 50% de las fuerzas de cascos azules que representa todo el conjunto de América Latina. Hace un aporte muy importante. La República Argentina también. Sí. La República Argentina desde hace más de 50 años, siempre hasta ahora, porque atención con lo que vamos a decir, siempre ha aportado elementos profesionales en son de paz, ¿sí? Porque estas fuerzas intervienen para la paz. Recién veíamos ahí algunas reuniones que es personal argentino. Ha estado en Haití, ha estado en Kosovo, ha estado en África. Ahora aporta, pero tomando partido, porque abandonó su posición diplomática, su posición de imparcialidad. Estos son profesionales argentinos. Estos que ahora vemos en pantalla es personal del ejército argentino trabajando en cascos azules, ¿sí? A ver. Esto de Argentina abandona la neutralidad, para usar una expresión del presidente Javier Milei, impacta directamente en una no participación en el cuerpo de cascos azules. Exactamente. Es así. Es así. Es decir, los helicópteros que habías colaborado la otra vez no fueron pintados de blanco y con el logo de Naciones Unidas. No. Fueron para una parte en conflicto, por ejemplo, para Ucrania. ¿Sí? Es decir, todo esto va a tener repercusiones importantes. ¿Por qué? Porque la República Argentina tiene compromisos a nivel internacional. Claro. No es decir, hoy me levanto, chicos, no juego más, no participo en esto. No, tiene compromisos y además, en diplomacia que está mucho esto, que parece una cuestión de que muchas veces se pasa de soslayo y demás, que es el hecho de la tradición diplomática. Es muy importante esto. En diplomacia de hecho, el idioma diplomático, por ejemplo, a nivel internacional es el francés. Es decir, hay una serie de situaciones que van a repercutir y repercuten mucho y está la República Argentina, digámoslo de manera elegante, quedando desprolijo en el escenario internacional con esta situación. Bien, este es el panorama. Es diferente de los cascos blancos, Daniel. Los cascos blancos, justamente la tradición argentina, es una iniciativa argentina, ¿sí? Que es más reciente, del año 94, es una creación que se hace en los 90, en el año 94, y entran en funciones en el año 98, 1998, y participan en casos, es muy interesante, en casos de desastres socionaturales. Mira qué combinación, son desastres socionaturales que tienen que ver con huracanes, con terremotos, con incendios, con inundaciones, de asistir a la población. También son cascos blancos. Y este caso, a diferencia de los azules, que interfieren solamente por orden del Consejo de Seguridad, los cascos blancos intervienen en una situación así solo a pedido de un Estado que haya sido damnificado por una situación, por ejemplo, natural. Es muy importante esto tenerlos presentes. Los dos son cuerpos de paz, pero actúan en situaciones diferentes y uno forma parte concreta, bajo orden del Consejo de Seguridad, que son los cascos azules. ¿Por qué hacemos todo este panorama? Para tener presente lo siguiente. En las últimas horas, a raíz de la situación del conflicto en Israel, se ha producido por parte de Israel como introducías vos, una lesión, un ataque, se ha intervenido, se ha dañado bases de cascos azules en el Líbano, ¿sí? A punto tal que han habido soldados internacionales, ¿sí? De fuerzas internacionales heridos, ¿sí? ¿Qué ha sucedido? Ha generado un repudio generalizado. Ya van más de 45 países que han propios, ajenos, es decir, aliados y no aliados de Israel, que el mismísimo Estados Unidos le ha llamado a Netanyahu diciendo que por favor, es decir, que dé garantías a los cascos a los cascos azules de poder ejercer su actividad y la acción que realizan allí. Bien, la mismísima Giorgia Meloni de Italia
aliada y amiga Sí. diplomática de Netanyahu, le ha llamado, es decir, diciendo que esta situación es inaceptable. Inaceptable. ¿Qué esboza y qué argumenta Netanyahu en esta situación? Dice que él les ha advertido que deben retirar los cascos azules de allá. Es decir, miren, no funciona como, es decir, hay organismos a nivel internacional y no funciona como usted puede ocurrírsele de un modo casi caprichoso. No es así. ¿Por qué? Dice Netanyahu. Porque al estar presentes las fuerzas de cascos azules en este lugar, están siendo funcionales a Hezbollah. Y por lo tanto, Hezbollah a su vez los utiliza a ustedes como escudos humanos. Entonces, hay toda una situación sumamente compleja. Terminan los cascos azules en el mismo lugar que los palestinos, o Netanyahu los pone en el mismo lugar de los palestinos. Entonces, digamos, bueno, vamos, arrasamos, y si cae alguna casualty por ahí, algún efecto colateral, yo te avisé, ¿viste? Claro. Háganse a un lado porque yo entro. Sí. Yo con los civiles también hago lo mismo. Claro. Yo les dije que se corrieran. Pasó con los hospitales, bueno, con Franja de Gaza. Las demandas que está teniendo y las acusaciones y el grave repudio a nivel internacional que está teniendo el Estado de Israel a causa de esta situación es numerosa, generalizada. Incluso el mismo Papa Francisco, ayer, domingo, en la Plaza de San Pedro, ha pedido respeto por las fuerzas internacionales que no están haciendo otra cosa más. ¿Por qué decimos, acá se justifica esto que deben ser fuerzas profesionales? ¿Por qué? Porque no cualquiera puede mediar en una situación así. Claro. Así, porque vos dirás, ¿de qué manera asisten? ¿Qué es lo que hace? Se meten, asisten con personal técnico, asisten en cuestiones humanitarias, asisten con expertos jurídicos, si pueden acercar a dos altos militares, por ejemplo, esto sin caer en un romanticismo, y estar también acercando, que valga la redundancia, personal de expertos jurídicos en derecho internacional. Es decir, es una serie de funciones sumamente complejas y numerosas, y es una garantía también de que el conflicto por todos los medios no se pueda llegar a expandir más. Claro. ¿Sí? Bueno, Cascos Azules ha sido atacado. Ha sido atacado y está teniendo muchísima repercusión a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es una situación que está afectando ya a otras naciones. A otras naciones, sí. Gran parte, omití mencionarte esto, Daniel, gran parte de la conformación del cuerpo de Cascos Azules llamativamente no son de Occidente, cuestión que hablamos siempre. Gran parte, entre un 70 y un 80%, la conforman naciones asiáticas. Ah, caramba. Sí, el cuerpo de Cascos Azules, muchos de ellos son asiáticos, otros tantos son africanos y, ¿sabes qué? Los menos son europeos. Hay también fuerzas europeas, los menos son los americanos, todos. Claro, completos, claro. ¿Sí? Claro. Pero bueno, y cada uno también, cuando ofrece el personal, también ofrece su equipamiento, movilidades, unidades de transporte, etc. Incluso de campaña y demás. El panorama es muy grave y hay un repudio a nivel internacional al Estado de Israel porque ha lesionado fuerzas internacionales. Claro. Y te diría, como en el café, no saben cómo parar ya a Netanyahu. Están diciendo con claro, todo. Y ahí me gustaría detenerme, Sergio, sin demorarnos mucho más, pero decimos, claro, y se confunde el Estado de Israel con Netanyahu. Y acá hay una conducción política que ya venía sumida en una profunda crisis y que de repente encontró en la guerra y en un, entiéndase lo que voy a decir, ¿no? Oportuno ataque de Hamas, para recuperarse en alguna medida con estos actos de desmesura también, ¿no? Sí, totalmente. Una válvula de descompresión política, si se permite esa expresión. Sí, bueno, la guerra en muchos casos funge de descompresión política. Si nosotros recordamos, mira, me haces traer a colación, en el año 1982, en la situación de Malvinas y en la deteriorada dictadura que ya estaba en su fase final, la situación política de Thatcher en Inglaterra era totalmente precaria también. Esta incursión torpe por parte de una absurda dictadura en el Atlántico Sur le vino como anillo al dedo. Y en aquel entonces, me haces recordar, Margaret Thatcher lo que tenía era una huelga de mineros que la estaba desgastando muchísimo en Inglaterra. Y no aparece nada mejor que una dictadura torpe latinoamericana que la despega. Hoy allá es considerada, bueno, justamente la dama de hierro y la ponderación que se le hace. Sí. Entonces, bueno,
La guerra, traigo a colación esto, como bien lo señalas, la guerra muchas veces y los conflictos suelen hacer y le suelen ser funcionales a los dirigentes políticos para descomprimir, ya sea o para determinar de erosionarse y deteriorarse, o para renacer políticamente y quedar como, pasar a la historia como los grandes estadistas que si no hubiese sido por ese conflicto no lo hubiesen jamás sido. Digo, hoy ese partido se está jugando. Es el juego ahora. Netanyahu está jugando y está embalado ahí, entendiendo ¿no? en eso. Sí, totalmente, está en ese tren. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vos, Daniel. Sergio Guzmán pasó por Banda Ancha y hemos aprendido mucho, ¿no? Respecto de los cascos azules y esta situación crítica y dramática que tiene un nuevo capítulo. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos.